Hola, una vez más bienvenidos a Lecturas de Peluche. Yo soy Princesa Oreo y hoy leeremos Caperucita Roja en la versión de los hermanos Grimm. Había una vez una adorable niña que era querida por todo aquel que la conociera, pero sobre todo por su abuelita, y no quedaba nada que no le hubiera dado a la niña. Una vez le regaló una pequeña caperuza o gorrito de un color rojo que le quedaba tan bien que ella nunca quería usar otra cosa, así que le empezaron a llamar Caperucita Roja. Un día su madre le dijo: «Ven, Caperucita Roja, aquí tengo un pastel y una botella de vino. Llévaselas en esta canasta a tu abuelita que está enfermita y débil, y esto le ayudará. Vete ahora temprano, antes de que caliente el día, y en el camino, camina tranquila y con cuidado. No te apartes de la ruta, no vayas a caerte y se te quiebre la botella, y no quede nada para tu abuelita. Y cuando entres a su dormitorio, no olvides decirle: buenos días. Y no andes curioseando por todo el aposento». «No te preocupes, haré bien todo», dijo Caperucita Roja, y tomó las cosas y se despidió cariñosamente. La abuelita vivía en el bosque, como a 1 kilómetro de su casa, y no más había entrado Caperucita en el bosque, siempre dentro del sendero, cuando se encontró con un lobo. Caperucita Roja no sabía que esa criatura pudiera hacer algún daño, y no tuvo ningún temor hacia él. «Buenos días, Caperucita Roja», dijo el lobo. «Buenos días, amable lobo. ¿A dónde vas tan temprano, Caperucita Roja?» «A casa de mi abuelita». «¿Y qué llevas en esa canasta?» «Pastel y vino. Ayer fue día de hornear, así que mi pobre abuelita enferma va a tener algo bueno para fortalecerse». «¿Y dónde vive tu abuelita, Caperucita Roja?» «Como a medio kilómetro más adentro en el bosque. Su casa está bajo 3 grandes robles al lado de unos avellanos. Seguramente ya los habrás visto», contestó inocentemente Caperucita Roja. El lobo se dijo en silencio a sí mismo: «Qué criatura tan tierna, qué buen bocadito, y será más sabroso que esa viejita, así que debo actuar con delicadeza para obtener a ambas fácilmente». Entonces acompañó a Caperucita Roja un pequeño tramo del camino y luego le dijo: «Mira, Caperucita Roja, qué lindas flores se ven por allá. ¿Por qué no vas y recoges algunas? Y yo creo que también no te has dado cuenta de lo dulce que cantan los pajaritos. Es que vas tan apurada en el camino como si fueras para la escuela, mientras que todo el bosque está lleno de maravillas». Caperucita Roja levantó sus ojos y cuando vio los rayos del sol danzando aquí y allá entre los árboles y vio las bellas flores y el canto de los pájaros, pensó: «Supongo que podría llevarle unas de estas flores frescas a mi abuelita y que le encantarán. Además, aún es muy temprano y no habrá problema si me atraso un poquito. Siempre llegaré a buena hora». Y así, ella se salió del camino y se fue a cortar flores. Y cuando cortaba una, veía otra más bonita, y una y otra, y sin darse cuenta se fue adentrando en el bosque. Mientras tanto, el lobo aprovechó el tiempo y corrió directo a la casa de la abuelita y tocó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó la abuelita. «Caperucita Roja», contestó el lobo. «Traigo pastel y vino. Ábreme, por favor». «Mueve la cerradura y abre tú», gritó la abuelita. «Estoy muy débil y no me puedo levantar». El lobo movió la cerradura, abrió la puerta y sin decir una palabra más se fue directo a la cama de la abuelita y de un bocado se la tragó. Y enseguida se puso ropa de ella, se colocó un gorro, se metió en la cama y cerró las cortinas. Mientras tanto, Caperucita Roja se había quedado recolectando flores y cuando vio que tenía tantas que ya no podía llevar más, se acordó de su abuelita y se puso en camino hacia ella. Cuando llegó, se sorprendió al encontrar la puerta abierta y al entrar a la casa, sintió un extraño presentimiento y se dijo para sí misma: «Oh Dios, qué incómoda me siento hoy, y otras veces me ha gustado tanto estar con la abuelita». Entonces gritó: «¡Buenos días!», pero no hubo respuesta. Así que fue al dormitorio y abrió las cortinas. Allí parecía estar la abuelita con su gorro cubriéndole toda la cara y con una apariencia muy extraña. «Oh, abuelita», dijo, «¿qué orejas tan grandes tienes?» «Es para oírte mejor, mi niña»,
fue la respuesta. Pero abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, querida. Pero abuelita, ¿qué brazos tan grandes que tienes? Para abrazarte mejor. ¿Y qué boca tan grande tienes? Para comerte mejor. Y no había terminado de decir lo anterior, cuando de un salto salió de la cama y se tragó también a la Caperucita Roja. Entonces el lobo decidió hacer una siesta y se volvió a tirar en la cama, y una vez dormido empezó a roncar fuertemente. Un cazador, que por casualidad pasaba en ese momento por allí, escuchó los fuertes ronquidos y pensó: ¿cómo ronca esa viejita? Voy a ver si necesita alguna ayuda. Entonces ingresó al dormitorio y cuando se acercó a la cama vio al lobo tirado allí. «Así que te encuentro aquí, viejo pecador», dijo él. «Hacía tiempo que te buscaba». Y ya se disponía a disparar su arma contra él, cuando pensó que el lobo podía haber devorado a la viejita y que aún podía ser salvada, por lo que decidió no disparar. En su lugar tomó unas tijeras y empezó a cortar el vientre del lobo durmiente. En cuanto había hecho 2 cortes, vio brillar una gorrita roja. Entonces hizo 2 cortes más, y la pequeña Caperucita Roja salió rapidísimo gritando: «¡Qué asustada que estuve! ¡Qué oscuro que está ahí dentro del lobo!». Y enseguida salió también la abuelita, vivita, pero que casi no podía respirar. Rápidamente Caperucita Roja trajo muchas piedras con las que llenaron el vientre del lobo, y cuando el lobo despertó, quiso correr e irse lejos, pero las piedras estaban tan pesadas que no soportó el esfuerzo y cayó muerto. Las 3 personas se sintieron felices. El cazador le quitó la piel al lobo y se la llevó a su casa. La abuelita comió el pastel y bebió el vino que le trajo Caperucita Roja y se reanimó. Pero Caperucita Roja solamente pensó: «Mientras viva, nunca me retiraré del sendero para internarme en el bosque, cosa que mi madre me había ya prohibido hacer». También se dice que otra vez que Caperucita Roja llevaba pasteles a la abuelita, otro lobo le habló y trató de hacer que se saliera del sendero. Sin embargo, Caperucita Roja ya estaba a la defensiva y siguió directo en su camino. Al llegar, le contó a su abuelita que se había encontrado con otro lobo y que él había saludado con «buenos días», pero con una mirada tan sospechosa que si no hubiera sido porque ella estaba en la vía pública, de seguro que se lo hubiera tragado. «Bueno», dijo la abuelita, «cerraremos bien la puerta, de modo que no puede ingresar». Luego, al cabo de un rato, llegó el lobo y tocó a la puerta y gritó: «Abre, abuelita, que soy Caperucita Roja y te traigo unos pasteles». Pero ellas callaron y no abrieron la puerta. Así que aquel hocicón se puso a dar vueltas alrededor de la casa, y de último saltó sobre el techo y se sentó a esperar a que Caperucita Roja regresara a su casa al atardecer, para entonces saltar sobre ella y devorarla en la oscuridad. Pero la abuelita conocía muy bien sus malas intenciones. Al frente de la casa había una gran olla, así que le dijo a la niña: «Mira, Caperucita Roja, ayer hice algunas ricas salsas, por lo que traje con agua la cubeta en la que las cociné y la olla que está afuera». Y llenaron la gran olla a su máximo, agregando deliciosos condimentos, y empezaron aquellos deliciosos aromas a llegar a la nariz del lobo, y empezó a aspirar y a caminar hacia aquel exquisito olor, y caminó hasta llegar a la orilla del techo, y estiró tanto su cabeza que resbaló, y cayó de bruces exactamente en el centro de la olla hirviente, ahogándose y cocinándose inmediatamente. Y Caperucita Roja retornó segura a su casa, y en adelante siempre se cuidó de no caer en las trampas de los que buscan hacer daño. Fin. Ahora, vamos a hablar un poco de Caperucita Roja en la crítica literaria. Yo quisiera hacerlo a partir de una lectura simbólica del bosque como espacio de transición o de rito de paso. Hay lecturas, y lo quiero aclarar muy rápidamente en este video, donde la capa roja está asociada a la menstruación. Esta lectura se volvió muy común en el siglo XX con la influencia del psicoanálisis. Y esta lectura, al igual que otra donde la capa roja es asociada al oficio más viejo de la antigüedad,
son las dos excesivamente modernas. Personalmente no lo quiero abordar desde este punto de vista porque me parece bastante anacrónico y este anacronismo creo que nos pierde un poco del significado original del cuento, si bien es una lectura pues bastante común y permitida. Ahora bien, aclarado este punto, de manera introductoria quisiera decir que Caperucita Roja probablemente es uno de los cuentos más populares que existen en el mundo. La versión más antigua de esta historia viene de China y se llama La Abuela Tigre. Tiene unos 5000 años de edad. No se sabe si esta historia viajó por el mundo y los europeos pensaron como, bueno, ok, aquí no son comunes los tigres, entonces vamos a decir que era un lobo, o si simplemente fueron pensados por diferentes personas con relativamente pocos años de diferencia. Esto se explicaría por la teoría de descubrimientos múltiples o invención simultánea. Un ejemplo de esta teoría serían Charles Darwin y Alfred Russell, quienes llegaron por separado a la teoría de la evolución natural, por medio de la selección natural. Esto lo explicamos de manera un poco más detallada en el video de Guerra de los Mundos, en la reseña que hicimos sobre Guerra de los Mundos. Y volviendo a Caperucita Roja, pues este cuento definitivamente es un clásico. Sería muy, muy, muy complicado aún en esta época conocer a alguien que no sepa de qué va el cuento. Al igual que Hansel y Gretel, sigue permeando de manera muy fuerte en la cultura popular. Ha tenido muchas adaptaciones cinematográficas y en la literatura con versiones más adultas. Tal vez la más popular, la más conocida sea La chica de la capa roja en el cine. Y en la literatura encontramos La compañía de los lobos de Angela Carter y La chica de rojo de Christina Henry, esto en la novela gráfica. En cuanto a lo simbólico, ya lo habíamos hablado un poco en El océano al final del camino, pero no con un bosque, pero sí lo vimos muy marcado en Hansel y Gretel, que este tema de dejar a los niños solos en el bosque es visto como un rito de paso hacia la adultez, ¿ok? Esta carga simbólica del bosque de peligro, ya lo decíamos anteriormente, equivale a casi a una sentencia de muerte, ¿no? Entonces es un poco extraño que la madre mande para allá Caperucita pues a sobrevivir. En cuanto al lobo, bueno, el lobo representa obviamente el mayor de los peligros. Más allá de la carga simbólica, en Europa es un peligro muy real, sobre todo en esta época, pero también significa engaño. En esta historia específicamente no ataca en cuanto ve a Caperucita, como que juega con ella, como que la manipula, como que le dice, mira, vete a recoger florecitas y tal. Y bueno, también en una lectura mucho más cristiana, que vaya es más ad hoc a la época, representa el mal o la tentación, ya que es el personaje que aleja a Caperucita del camino. Los Grimm añadieron el rescate, pero en Perrault, la versión más antigua, esto no pasa. Háganme saber en comentarios si quieren que lo leamos aquí. Y esto me lleva a preguntarme si el error de Caperucita fue desviarse del camino o confiar en desconocidos. También me interesa saber lo que piensan sobre esto en comentarios. Y volviendo un poco al bosque como un espacio que no solamente es peligroso, sino que también este peligro funciona como un trabajo de rito de paso hacia la adultez. Quisiera contar una anécdota personal. Hace unos años, cuando yo estaba haciendo el servicio social, conocí a una señora que ella nos comentó que había sido creada en una comunidad tolteca y que uno de sus ritos era que cuando los adolescentes llegaban a cierta edad, la tradición era que pasaran 24 horas solos en el bosque en equipo de supervivencia, ¿no? Y esto lo hacían para que estos niños, digamos, aprendieran a escuchar al bosque. En este sentido, la literatura siempre nos ayuda a conectar con la vida y me gustaría que brindáramos un espacio de reflexión hacia esta conexión con la naturaleza, que es algo que, al menos en las grandes urbes, hemos perdido con el paso agigantado de la tecnología.
donde todo te lo resuelve tu celular. Y hemos perdido un poco esta conexión no solo con lo natural, sino con nosotros mismos. Porque además escuchar al bosque y escuchar a la naturaleza no solamente es una herramienta de supervivencia práctica, también es desarrollar intuición que funciona como tu guía de vida. Este proceso donde tú aprendes a escuchar a la naturaleza también ocurre en un documental de Netflix que se llama El último chamán. Me parece que sigue ahí, no estoy muy segura, pero es maravilloso, de verdad lo recomendamos mucho en este canal. Y bueno, como siempre, gracias por la paciencia, háganme saber qué opinan en comentarios. Recuerden siempre que si quieren que leamos un cuento o alguna novela, si quieren que la leamos aquí, o si por copyright no lo permite, la podemos reseñar también. Podemos hablar de ella. Y bueno, muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, bienvenidos. Ya estamos también en Spotify, por si nos quieren escuchar como podcast. Y nada, hasta la próxima.